Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos de nuevo con ustedes en este primer programa de la nueva temporada de La Pica en Flandes en Informa Radio. También pueden consultar programas anteriores en su magnífica aplicación app que se puede descargar en el móvil, por si lo quieren oír cuando ustedes lo deseen. O bien en mi canal YouTube, Guillermo Rocafort, tienen todos los programas de las últimas temporadas. Así que bienvenidos a esta segunda parte. Después de haber abordado con el Collins en la primera parte lo que han sido pues un resumen de todas las noticias de ámbito bélico más importantes, ahora vamos a entrar en una cuestión que ya nos afecta más directamente, como es la cuestión de los incendios en España. Ha sido un mes de agosto verdaderamente terrible, ¿eh? Al final ha sido gracias a la naturaleza y al agua, a las lluvias, que se han podido apagar esos incendios. La gestión de las mismas, de la gestión de la extinción de los incendios, ha sido un completo fracaso por parte de todas las administraciones. O sea, no se puede sacar otra conclusión, salvo que seas o un burócrata o un paniaguado de un partido político o un todólogo de las tertulias habituales, ¿no? Porque se han quemado en torno a 400.000 hectáreas. 400.000 hectáreas. Esa es la realidad. La vez anterior que más incendios hubo, que más hectáreas se quemaron, creo que en total medio millón, fue el año 1994. Entonces mandaba en España Felipe González. Y parece que ya entonces había también cambio climático, ¿eh? Que no es una cosa de ahora, o bien puede ser que se esté utilizando como una excusa o una retórica o un relato para encubrir una negligencia absoluta por parte del Estado. Y cuando me refiero al Estado, me refiero al Poder Central y las comunidades autónomas. La realidad es que cuando uno analiza lo que ha sucedido, se ve casi replicado el guión de la Dana, que ha consistido básicamente en dejar que prendan los incendios y luego llevar a cabo una gestión nefasta y una guerra política que lo que ha buscado es el desgaste de un poder autonómico que está en manos del Partido Popular. Esto no viene de ninguna manera a justificar o a excusar a las comunidades autónomas que han sido terriblemente negligentes. Pero esto nos pone en un plano de lo que hay detrás de todos los desastres naturales en España, al menos desde que está Pedro Sánchez, es una guerra política y un desgaste electoral, donde se busca, pues lo hemos visto en Galicia, que vuelvan las famosas manifestaciones del nunca más cuando lo del Prestige. Es decir, agitar la retaguardia, sacar a la calle a todos los colectivos parasitarios, sindicatos, profesores incultos, sacarlos a la calle y desgastar al poder local, que es en este caso el autonómico del PP, que lo ha hecho francamente mal. Es importante destacar esa realidad, es decir, estamos hablando de 400.000 hectáreas. En nuestra nación hermana también creo que se han quemado en torno a 300.000. Y por otra parte, en toda la Unión Europea se han quemado más de 1 millón de hectáreas. Eh, Como vimos en la Dana, pues hay una desconexión absoluta entre las distintas administraciones que cada una intenta salvar el culo y salvar a su electorado. Pero al final era tal el desmadre del fuego que se llegó a activar el mecanismo europeo de ayuda en este caso, que ha consistido básicamente en una ayuda ridícula, que es que Francia nos ha enviado 2 hidroaviones, Eslovaquia otros 2, creo que también Bulgaria, de Alemania no ha venido nada, sí que ha venido de Holanda, de los Países Bajos ha venido un helicóptero. Y curiosamente de nuestro aliado Marruecos, de ese país al que cuando hay un terremoto lo que pasa, o lo que pase, España se moviliza automáticamente con este gobierno. España ha enviado 2 hidroaviones, pero a Portugal, no a España, a Portugal. Lo cual de una medida de la fiabilidad y lo que de alguna forma nos aprecia nuestro vecino del sur, ¿no? Han venido también, creo que un par de hidroaviones italianos. Con respecto al tema que vamos a analizar hoy, es el tema de los medios, digamos, de extinción.
nos hemos encontrado con una realidad que a mí me recuerda al Mundial 82, que era yo entonces un niño, que era que cuando España estaba jugando los partidos, a su vez Zubizarreta o Arconada o los tuercebotas de la época estaban negociando las primas con la federación. Aquí nos encontramos con que mientras se está ardiendo España, pues hay reuniones de los sindicatos y con las administraciones para subir el sueldo a las brigadas forestales. Cosa que, en fin, da mucho de qué pensar, ¿eh? Y no pongo en el mismo plano a un futbolista tuercebotas que a un héroe bombero antiincendios que los pagan mal, son trabajadores fijos discontinuos y encima son los que tienen que dar la cara y son los que están muriendo, ¿no? Me refiero sobre todo, y aquí censuro ya no a ese afán, lógicamente, de tener mejores retribuciones, estabilidad, medios de información, sobre todo a las administraciones. O sea, te pones a negociar, lo cual estás evidenciando, pues que están muy desatendidos y si no pagas buenos sueldos, de luego buenos materiales no debes de tener, ¿no? Hemos visto cómo se ha quemado el Parque de las Médulas, que es Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Hemos visto cómo el Bierzo ha sido arrasado. Sierras completas, sobre todo en la zona de León y de Zamora, muy próxima a nuestra hermana Portugal. Territorios en Ávila incluso, y también en Cádiz, lo hemos visto, en Zara de los Atunes o no sé qué de los alemanes. O sea, incendios verdaderamente pavorosos, donde el Estado, ya sabemos, la retórica de Sánchez, el que necesita ayuda que la pida, mientras ha estado en la Mareta, en Lanzarote, disfrutando y practicando el submarinismo con su familia natural y su familia política, que está casi toda imputada, pues ha estado ahí disfrutando mientras que España ardía, ¿no? Las televisiones, lógicamente, manipulando, relativizando este drama, sobre todo de lo que es la España rural, ¿no? Donde además hemos visto y lo hemos leído cómo a los ciudadanos, las fuerzas de seguridad del Estado les exigían que abandonaran los pueblos y esos pueblos resultaban finalmente arrasados, cosa que no había pasado en España, yo creo que no sé desde qué época. Y era en aquellos pueblos donde los propios vecinos se negaban a abandonar, eran los que eran salvados por los propios vecinos. Hemos visto cómo a la UME se le ha hecho un uso político de ella, como si fuera del gobierno la UME. La UME es de los españoles, no es del Estado, es de los españoles. Y también hemos visto en los vídeos cómo la UME era lanzada casi como kamikazes frente a llamaradas que eran inextinguibles, para hacer el paripé de una lucha que ya no se lleva, digamos, desde la tierra, desde el terreno, sino en ocasiones y en los incendios más peligrosos, pues desde el aire, con los medios aéreos que en España tenemos desde el año 71, en plan moderno, desde que Franco trajo los dos primeros hidroaviones Canadair desde Quebec a España, ¿eh? Hemos visto también cómo, y en esto hablaremos a continuación, los medios aéreos son cicateramente gestionados por el Estado. Es así. Hemos tenido 8 helicópteros Kamov rusos en tierra y cubiertas de lonas porque, digamos, la Unión Europea no nos deja ni contratar repuestos ni mantenimientos a Rusia por el tema de las sanciones. Cuando hemos visto que en Portugal ha habido 3 helicópteros Kamov bajo bandera ucraniana. A mí me da igual que sea bandera rusa, ucraniana o yanqui o marroquí, pero esos Kamovs españoles han estado en tierra. España tiene actualmente 2.700.000 empleados públicos y ha sido incapaz de encontrar recambios de los Kamovs ni técnicos de mantenimiento o mecánicos de los Kamov, lo cual demuestra que es una realidad, hay que aceptarlo. Somos un Estado fallido, incapaz de responder ante la DANA y ante los incendios. Los incendios se han apagado básicamente porque no había más de qué quemar, no había más que quemar. Esa es la realidad. Hemos visto al presidente del gobierno visitar y rodearse de palmeros que le aplaudían y cargos electos de su partido, algunos de ellos imputados por distintos delitos, que son los que han hecho como de autoridades locales que le recibían a Pedro Sánchez. Y encima nos ha sacado el conejo de la chistera de que es necesario un pacto de Estado contra la emergencia climática, cuando ya en el año 94, y me acuerdo perfectamente, se quemaron 500.000 de hectáreas.
100.000 más que las actuales. Se ha generado una gran controversia en las redes sociales en relación a los Canadair. Los Canadair actualmente están obsoletos. O sea, realmente tenemos el mismo número de Canadair prácticamente que desde el tardofranquismo, lo cual demuestra el poco interés que ha hecho la administración en modernizar. Y aparte de los Canadair, hay otros hidroaviones prestigiosísimos, que se me ocurre, por ejemplo, el Beriev 200 ruso, que echa 14 toneladas de agua de pasada, cuando el Canadair creo que echa la mitad aproximadamente. El Kamov echa, que hasta en tierra echaba 5.000 toneladas de agua y creo que ahora no se llega ni a la mitad. Los Super Puma han estado al servicio de Sánchez para que se moviera por la península ibérica en vez de estar apagando incendios. De los tres, creo que solamente ha estado uno, lo cual da una medida de lo que le importa a Sánchez que arda el Bierzo o que ardan las médulas. Y encima hemos visto cómo se agita la población en contra, pues, a políticos locales. Es interesante destacar, y ahora ya cedo la palabra, con respecto a los Canadair, porque esto es una cuestión que es muy interesante. Hace poco se celebró el 50 aniversario de la llegada de este medio antiincendios heroico en España en el año 71 por el generalísimo Franco. Los trajo Franco contra todos y los trajo además volando de una forma heroica desde Canadá a Getafe, creo que fue, pasando por las islas de las Azores. La inauguración de los Canadairs, que son estos hidroaviones llamados los Botijo, fue llevada a cabo la inauguración o el apadrinamiento en el año 71 por entonces el hijo del príncipe Juan Carlos, es decir, el actual rey Felipe VI, con 3 años, es el que apadrinó esos dos Canadair que nos trajo el caudillo a España. Y luego en el año 74 creo que se trajeron, pues no sé si unos 6 u 8 más. En el año 79 teníamos 15. Ha habido unas remotorizaciones, ha habido unas actualizaciones. Pero en esencia, el avión sigue siendo exactamente el mismo, con mejores prestaciones por la modernidad. Pero no es un Beriev 200 ruso, que es lo que tiene el Ministerio de Emergencia ruso, porque en Rusia hay un Ministerio de Emergencias. Claro, en Siberia los incendios son pavorosos y nosotros tenemos aquí a secretarios de Estado que han estado tuiteando con Óscar Puente y con Óscar López como si esto fuera la risa, porque han estado banalizando que parajes naturales de España hayan desaparecido para décadas. Entre ellos, como digo, el Bierzo, el lago de Sanabria y sobre todo lo de las médulas. Esto me recordó mucho al incendio de Tenerife en el 2023, que tuvimos ocasión de comentarlo, no sé si se acuerdan, donde yo ya dije, porque lo estudié y porque además estuve en Tenerife hasta el día mismo del incendio, qué es lo que iba a pasar en España. No tenemos medios aéreos, ya lo dije entonces. No tenemos Kamov, porque por las dichosas sanciones de la Unión Europea a Rusia, no han llegado medios aéreos de la península, esto es un desastre y allí se quemaron 8 espacios naturales protegidos, entre ellos el Parque Nacional del Teide, pero al político le da igual. Allí fue Pedro Sánchez con su camisa esa verde que parece el Zelensky del incendio y se reunió con las autoridades locales. Todas las autoridades locales, en vez de ponerse de uñas con él, le hacen el besamanos, porque eso es muy significativo, lo cual demuestra el poder que tiene este hombre, que es el que paga, al fin y en última instancia, y todo es un desastre. Ha habido, pues, lógicamente, mucha indignación, sobre todo en las redes sociales y en el aspecto del Canadair, pues básicamente el secretario de Estado de Medio Ambiente, que es el máximo responsable de este desatino, prácticamente como que no hay ninguna vinculación entre esa fuerza aérea española y el régimen franco, que es el que trajo originalmente esos aviones y es el que formó a los mecánicos, se encargó de los recambios, de sus remotorizaciones, etcétera, etcétera. Lo cual da una medida de que al final lo que único que los interesa es que España arda y agarrarse al relato y a la subvención. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar. Igual que, como bien ha explicado nuestro coronel Collins en la primera parte, es un desastre la inmigración ilegal que estamos sufriendo y esta misma semana o a final de la semana pasada ha ido von der Leyen a la frontera de Polonia con Bielorrusia y no está militarizada, es que es campo de minas, aquello ya.
y he ido allí a decir que apoyamos a Polonia por la guerra híbrida de Bielorrusia, cuando los españoles estamos sufriendo una guerra híbrida de Marruecos, que reitero, no nos ha enviado ninguno de sus hidroaviones, los ha enviado a Portugal. Bueno, pues esta es un poco un resumen de una situación verdaderamente deplorable, de la cual ya la mayoría de los españoles se han olvidado. A la mitad le da igual absolutamente y lo han sufrido sobre todo las personas de la España rural, la España vaciada, que la quieren sacar como sea, porque también hay sospechas de que en esas zonas consumidas por el fuego se van a hacer, pues ya sabemos, las placas fotovoltaicas, los molinillos y también que si minas de litio, etcétera, etcétera. Es decir, al final es una cuestión verdaderamente delicada. Cedo la palabra a nuestro historiador, don Fernando. Adelante, don Fernando. Sí, pues quería emplear tu información con un poco lo que ha sido la historia de los Canadair CL-215 en España, porque creo que es una página que merece la pena destacar dentro de la actividad del Ejército del Aire, porque ha sido una actividad que desde luego en la cual ha cosechado importantes laureles. Si tomamos en cuenta lo que es el uso de aviones para apagar incendios, su primera aparición tuvo lugar en 1950, en Canadá precisamente, en que se utilizó un DHC-2 Beaver que lanzaba bolsas de plástico con 14 litros de agua. Y así empezó todo. Ya en los años 50 lo que se hizo fue utilizar los aviones excedentes de la Segunda Guerra Mundial, bombarderos B-17 y B-24 y anfibios de exploración PB y Catalina, adaptados para lanzar agua, pero que se cargaban en tierra. Es decir, tenían que aterrizar y se les llenaba y se les repostaba el tiempo en tierra. Eso pues no es una solución óptima y la empresa Canadair diseñó un avión que pudiera repostar en vuelo sobre un lago o un embalse o río y desarrolló el CL-215 que tuvo su primer vuelo el 23 de octubre de 1967. Pues en España éramos tan pioneros en aquella época que menos de 2 años, desde ese primer vuelo, tened en cuenta que es el primer vuelo, hay que desarrollar el prototipo, empezar la producción, o sea, prácticamente fuimos pioneros en su uso. En 1969 alquilando uno en el verano en Galicia para su uso contra incendios. En el 70 en cambio, lo que se alquiló fue otro avión que cargaba en tierra en Galicia, porque indudablemente el CL-215 es un avión caro y se probó un sistema más barato. Pero viendo los dos, lo que se decidió fue adquirir el bueno, el CL-215, comprando en el año 70 dos aparatos que llegaron el 8 de febrero del 71. Ya se ha contado cómo llegaron, pero una sorpresa que se encontraron los pilotos españoles al recogerlos fue que, pese a ser aviones nuevos, los motores tenían 40.000 horas de vuelo. Eran motores revisados, en buen estado, pero usados. Y es que ya no se fabricaban motores de pistón que dieran la potencia requerida, ya en el año 71. Por lo tanto, los CL-215 han usado todos, digamos, motores revisados de segunda mano en todos los países en que han volado. Su primera actuación ya tuvo lugar el 9 de julio de 1971, que fue su primera actuación real contra un incendio. Y en 1973, la mezcla con donde estaban, con los aviones de búsqueda y rescate, con matrícula civil, no era adecuada,
y se creó el 404 Escuadrón, solo con los 2 aviones bomberos, y pasaron a tener matrícula militar. También este escuadrón utilizó 4 avionetas Dornier Do-27 para vigilancia aérea de incendios. No había entonces los medios que hay ahora, los satélites y otros medios, y a 3 se les equipó con un depósito de 400 litros de agua. En 1973 se aprueba la adquisición de 8 aviones, que fueron recibidos en el 74. Y el 404 Escuadrón se traslada a Torrejón en ese año. Por lo tanto, en el año 74 ya tenemos 10 aviones bomberos en uso. En 1976 hay que lamentar el primer accidente del avión 07, que se destruye con la muerte de toda la tripulación, 3 personas. En el 77, igual, la desembocadura del Bidasoa, a apagar un incendio en el monte Jaizkibel en Guipúzcoa. La tripulación resultó ilesa. Allí recordemos que era la época en que andaba actuando la ETA y los aviones apagando los incendios. También en 77 hubo el accidente del 08 en el puerto de Valencia, donde tampoco hubo que lamentar víctimas mortales. En el 79 se adquirieron 7 nuevos aviones con sistema de carga de agua modificado más seguro, y ya la unidad, con 14 aviones, pasa a denominarse el 43 Grupo, con los escuadrones 431 y 432, estructura que es la actual. Y actualmente seguimos equipados con 14 aviones. Y estaremos en emergencia climática. Pero para ser una emergencia climática tenemos los mismos medios que hace 46 años. Por lo tanto, parece que más bien no lo creéis mucho. Porque si realmente os lo creéis, hubierais puesto los medios, y no se han puesto medios. Seguimos igual que en el año 79, 3 años antes de que Felipe González llegara al poder. En 1980 se perdió el avión número 13 en Alicante y fallecieron 2 miembros de la tripulación, con el tercero gravemente herido. En el 81 se perdió el 02 en un vuelo de entrenamiento y fallecieron los 4 miembros de su tripulación. Y en el 84 ya se repusieron los 2 aviones perdidos y vuelve a contarse con 14. En el 87 no hubo accidente en vuelo de instrucción, en que se pierde el número 18, salvándose la tripulación. Y también se pierde el 04 en el despegue para labores de extinción, falleciendo 4 de sus tripulantes. Y en el 89, por iniciativa española, se procede a sustituir en los aviones los motores a pistón por motores a turbina. O sea, iniciativa española quiere decir que España pagó el desarrollo a Canadair de ese cambio y esa remotorización. Y se compraron 10 aviones nuevos y 5 conjuntos para remotorizar un número similar de los aparatos existentes, a fin de llevar la flota a 15 aviones. Los aviones se enviaron, 4 de ellos se enviaron a Canadá para remotorización y otros se hizo en España, y se empezó a dar de baja los que no se remotorizaron. 2 de ellos se vendieron a Italia, que en 1999 volverían a España para ser operados por una empresa privada en labores de extinción, de la cual hablaremos. Entre 1992 y 94 se produce ya la remotorización, y ya en 1995 ya solamente se opera con aviones remotorizados a turbina. De los que se dan de baja, uno es enviado al Museo del Aire, que además es el avión 01, uno de los 2 que llegaron
en el año 71 y se puede visitar en el Museo de Cuatro Vientos. Y los 5 restantes se entregaron al medio ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente, que los asignó a la empresa Compañía de Extinción General de Incendios, CEGISA, en el aeródromo de Matacán, Salamanca, que los emplearía también en la extinción de incendios forestales. Es decir, Un minuto nos queda, don Fernando. Un minuto nos queda. en el año 95 hay los 15 del Ejército del Aire y 5 de una empresa privada. Y en el año 2006 se adquiere un CL-415T, manteniendo célula y motores del CL-215, reponiendo aviones perdidos. Se han comprado otros 3 más. Ahora la flota son 10 CL-215T y 4 CL-415T. Y hay que lamentar la pérdida de 8 aparatos en accidente con el fallecimiento de 15 de sus tripulantes. Y bueno, nada Pues, más. muchísimas gracias, don Fernando. Lástima que no tengamos más tiempo. Intentaremos en próximos programas abordarlo. Perdone mi coronel que no le hayan dado la palabra, al final nos hemos extendido mucho, pero yo creo que ha quedado bastante claro cuál es la situación y ese análisis y sobre todo esa reflexión y autocrítica que por lo que vemos no se está haciendo desde los poderes públicos, pero aquí en la Pica en Flandes chapoteamos en todos los charcos y agradecemos mucho a don Fernando que nos haya dado luz sobre una cuestión que abarca no solamente la época en que fueron adquiridos, sino también y sobre todo las tripulaciones que cayeron o murieron o quedaron heridas heroicamente por ayudar a España a extinguir los incendios desde la Fuerza Aérea Española. Muchísimas gracias, don Fernando, muchísimas gracias, muy coronel Collins, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias, sigan con nosotros. Entraremos ya en próximos programas en lo que es el centenario del desembarco a Alhucemas. Muy buenas tardes a todos.